8 de la mañana con 35 minutos en punto. Mire que tanta más puntual, mi querido Christopher. Ya lo ve usted en pantalla a partir de este momento, el sociólogo y cientista político Manuel Rodríguez, además encargado de Ovejero Noticias, obviamente portal que uno revisa. ¿Cómo está, Manuel? Gusto de saludarte, buenos días, bienvenido a este Buenos Días Región. Muy buenos días, Mauricio, y por cierto agradecerte el saludo y también la oportunidad de que podamos dialogar. Yo cuando llamé a Manuel en el día de ayer haciendo la producción junto al equipo, decía, bueno, Manuel, la idea es conversar de lo que está sucediendo y donde yo diría, tengo la sensación, la gran mayoría de la población está pendiente, ¿no? Por primera vez antes de ayer, la cantidad se llegó a caer el sitio de la Cámara de Diputados, el sitio web del Congreso, con miles de chilenos, miles y miles de chilenos que estaban mirando. Hay mucho interés. Eso es una primera característica de lo que ha ocurrido esta semana, Manuel, ¿no te parece? El interés ciudadano por lo que está pasando en términos políticos y parlamentarios. Sí, pero se da además el hecho, Mauricio, coincidiendo con lo que tú dices, de que tú tienes una parte, yo diría más de la mitad de la población del país en casa. Por lo tanto, sí, tienen la mayor posibilidad de acceder a Internet a través del celular o del computador o incluso del propio televisor, de poder asistir virtualmente a las sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados. Luego el Congreso bajo la lupa de una ciudadanía mucho más, no solo atenta, sino que creo además un Congreso mucho más vigilado por una ciudadanía de alguna manera informada y, por cierto, en un tema que es de alta sensibilidad como este. También me decías ayer, hay que tener calma, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, a qué nos estamos enfrentando. Tú me acabas de enviar el texto definitivo que salió ayer. Quiero leer el primer párrafo, que es muy contundente, ¿no? Para que lo podamos analizar, si lo podemos mostrar, Christopher, en pantalla. Muchas gracias. Excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales, este es el proyecto de ley que va a ingresar hoy día a la Cámara y que salió ayer despachado desde la Comisión de Constitución. A la sala, exactamente, a la sala. Y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto 3500 del año 1980 de forma voluntaria y por única vez a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. No se le hicieron muchas modificaciones respecto a las indicaciones del día de ayer, Manuela. Trató de ser bastante más rápido el procedimiento, por decirlo de alguna manera. Habían 8 indicaciones, creo que había. Sí, bueno, una de las indicaciones más importantes que fue rechazada por la mayoría de la Comisión de Constitución de la Cámara fue la que determinaba que estos fondos eran afectos a impuestos. Es decir, se les quitó esa, ¿no es cierto? Afecto a impuestos y a comisión, Manuel, porque... Exactamente. En el fondo lo que decía, por ejemplo, el diputado Walker o la diputada... Giles decía, de lo que se trata es que los afiliados cobren ese dinero limpio, sin ningún tipo de... Ahora, yo creo, a propósito del realismo del cual te hablaba y tú mencionabas también recién, yo creo que es fundamental explicar en muy breves líneas cuál es el proceso legislativo, cuál es el trámite que sigue este proyecto. Había ingresado a la Cámara, es la refusión de 3 proyectos en uno. Son 3 proyectos distintos, ingresó a la sala ayer o anteayer, fue aprobado, ahora pasó a la comisión lo devuelve a la sala, ahora con las modificaciones que tú acabas de señalar, y una vez que la sala lo apruebe, el proyecto, entiendo yo, debiera pasar al Senado. Opción 1, opción 2 es de que la mayoría... que no se logre la mayoría que nosotros vimos en la primera sesión de la sala, me refiero a la de antes de ayer. La de 93 votos, ¿no? Que son los mismos que se necesitan, sí. La de los 95,
y por lo tanto eso podría ocurrir que el proyecto se caiga, es decir, que quede ahí paralizado para siempre. Al pasar al Senado pasa por el mismo trámite, es decir, entra a la sala discute en general el proyecto y una vez aprobado pasa a comisión. Y solo allí entonces se van a ejercer las distintas posibilidades. Hay que entender que en el Senado igual podría tener indicaciones. Sí. Y además se va a encontrar con el proyecto de Bianchi en el Senado. Es muy probable. Exactamente. Y por lo tanto, en caso que haya discrepancia entre el proyecto aprobado por la Cámara y el proyecto aprobado por el Senado, va a comisión mixta. Y solo allí, a continuación, una vez que sea aprobado por la comisión mixta, va al presidente de la República para que sea promulgado. Y ahí el presidente puede ejercer el derecho a veto. Y queda además el último recurso, que es la probabilidad de que por alguna justificación que ya fue sugerida en la Comisión de Constitución, el proyecto pueda ir al Tribunal Constitucional por supuestamente fallas de inconstitucionalidad. Sí. Ayer el diputado Soto dijo algo muy interesante que yo no lo había tomado en consideración, no lo había escuchado tampoco una postura así, porque todos fueron muy cautos y muy pulcros a la hora de la redacción de las indicaciones para no tener problemas en un probable caso de llegar al Tribunal Constitucional. Y Soto dice, nosotros estamos haciendo una reforma a la Constitución, yo no tengo problemas en enfrentarme al Tribunal Constitucional porque estamos haciendo una reforma, estamos siendo constituyentes, no nos pueden tratar de anticonstitucionales. Y muy interesante lo que planteó Soto ayer en la comisión. Sí, pero políticamente también deja abierta la posibilidad, que yo creo que va a ocurrir, porque ya circula en el mundo político y en los pasillos parlamentarios la idea de que este proyecto vaya a parar al Tribunal Constitucional. Si llega al Tribunal. O sea, lo más obvio que podría ocurrir, obviamente, es que la coalición de gobierno o el propio gobierno recurran al Tribunal Constitucional. Ahora, naturalmente que hay que entender también de que este es un proyecto que ha instalado en el debate público y político un tema estructural del sistema político y del sistema social en Chile. Es decir, acá por primera vez tú tienes una discusión que se ha venido repitiendo hace muchos años también, respecto de qué sistema de pensiones el país necesita y el país requiere. O sea, el nivel de crítica que hay hoy en día con respecto al actual sistema de pensiones y el debate en torno a los futuros o posibles sistemas de pensiones es interesante. Ahora, Manuel, ¿opinas tú, como muchos que han planteado las últimas 48 horas, de que se le hizo una grieta, se trizó el sistema que viene desde el periodo de la dictadura militar con un sistema económico? El sistema económico chileno se basa mucho, dice, en este sistema de administración de fondos de pensiones, en muchas aristas que podríamos profundizar y tener toda la mañana para conversar respecto de todo lo que significa el modelo de la AFP, del sistema económico en nuestro país. ¿Tú coincides con algunos que dicen se trizó el sistema, se abre la puerta para mirar más allá? No una cuestión a 30 días ni de aquí a fin de año, en un mediano o largo plazo esto puede variar, esto puede cambiar producto de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, o no lo ves tan así, no eres tan optimista, por decir de alguna manera. Yo soy más realista. Yo creo que la trizadura conceptual o bien dije conceptual respecto del sistema de las administradoras de fondos de pensiones se produjo desde antes del estallido social de octubre pasado. Yo creo que el nivel de credibilidad o de falta de credibilidad que tiene el propio sistema se refleja en las propias encuestas de opinión. Cuando tú lees las encuestas de opinión incluso las que circulan más en los medios en nuestro país, respecto de cuál es la percepción que tienen los ciudadanos en torno a las AFP, es una percepción crecientemente negativa. Eso es cierto. Las AFP batallan hoy en día con una pérdida de credibilidad muy grande del propio sistema en la opinión pública. O sea, yo creo que la batalla de la opinión pública la han perdido las AFP en definitiva, hoy en día, al momento actual. Sin perjuicio de lo cual,
yo siempre cuando reflexiono en torno a cómo cambia todo este sistema, me recuerdo una película Too Big to Fall, que es una película que pasó a propósito de la crisis del 2008, tú la debes haber visto, sí. Donde se produce la caída de la bolsa del 2008 en Estados Unidos, y las grandes corporaciones, pero las grandes corporaciones globales de carácter financiero, eran tan enormes que el propio Estado norteamericano no podía permitir que caigan, que se hundan. Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Por eso la película se llama Too Big to Fall, demasiado grande para que se hunda, o para que caiga, por decirlo. Para que caiga, claro. ¿No es cierto? Bueno, yo creo que en Chile ocurre exactamente lo mismo. Y tú ya lo viste en la reacción que hubo en la bolsa en el día de ayer, y en las cartas que envían las AFP a los afiliados. Efectivamente es uno de las columnas vertebrales que aseguran financiamiento fresco y seguro a todo el sistema financiero, a todo el sistema bancario, las compañías de seguro, etcétera. Es decir, es tan grande este sistema, es tan enorme la cantidad de recursos acumulados y que circulan en torno a las AFP, que no es fácil, y yo soy de los que creo que debemos avanzar a un sistema de reparto, pero también soy realista en pensar de que no es tan fácil mover ese gigantesco elefante y trasladarlo a un sistema no basta con una pincelada y decir, no, ahora a partir de esto vamos a derogar el decreto 3.500 y vamos a pasar a un sistema. Yo creo que debe haber un mecanismo de transición, y yo llego hasta ahí porque no sé especular. Me saqué un 1 en la asignatura de bola de cristal en la universidad. Especulación 2. Oye, claro. Manuel, pero tú das en el clavo respecto al concepto de demasiado grande para caer, y coincide mucho con un par de conversaciones que tuve ayer con gente que trabaja en el Congreso, que no son parlamentarios, pero que trabajan en equipos parlamentarios. Me dicen, la sensación que hay es que, justamente, no me dijeron es demasiado grande para caer, pero tiene tantos tentáculos el negocio de las AFP, en el buen sentido de la palabra hablo de tentáculos, ¿no? Para que no se malentiende. Tiene tanto alcance. Son como redes corporativas. Redes corporativas que le da frescura además cotidiana para la inversión, ¿no? Y para que se mueva el sistema económico del país completo, que puede ser que incluso algún parlamentario de oposición que uno podría estar contabilizando dentro de los 26 votos que son necesarios para que se apruebe esto en el Senado, puede ser que tampoco aprueben algunos parlamentarios, algunos senadores o senadoras de la oposición. Esto, dicen algunos que incluso hay algunos parlamentarios que podrían decir o podrían plantearse la idea de que, bueno, a mí también me han apoyado económicamente para campañas anteriores, tal vez este es el momento de dar la mano al... Hay tanta especulación, pero que se convierte casi en un film, como casi en una serie de Netflix, porque pasa todos los días algo interesante y nuevo. Exacto. Ahora hay que tomar en consideración también de que cuando tú dices tentáculos te refieres a una red corporativa enorme que funciona y que hace posible que funcione una buena parte lo que diríamos la base estructural del sistema financiero, del sistema bancario, del sistema de la compañía de seguro. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy realista a la hora de plantearse el modo. Yo no discuto mucho la cuestión de avanzar hacia un sistema de pensiones solidario. De hecho, en este proyecto que estamos conversando hay un artículo o un inciso en el que habla de la creación de un fondo solidario. El presidente de la República tiene 12 meses para poder enviar al Congreso un proyecto de esta naturaleza, y esa podría ser la ventanita, digamos, por donde se introduzca la idea de un sistema. Yo creo que son los chilenos los que deberían elegir. Si tú creas un sistema solidario de pensiones paralelo a las actuales AFP, si tú abres esa ventana, tú podrías posiblemente decirle a los ciudadanos, ¿sabe una cosa? Elija. Estamos en un sistema de libre mercado en el que la oferta y la demanda son libres, en el libre albedrío del ciudadano. Que los ciudadanos elijan, que los ciudadanos decidan. ¿Quiere usted permanecer en la AFP o prefiere venirse al fondo de pensiones, al fondo solidario? Hágalo usted, pero hágalo usted. Vea usted, exactamente, sí. Y yo creo que uno de los elementos más
potentes del proyecto que estamos conversando es que dice de que la decisión de recurrir a esos fondos hasta el 10% es una decisión por una sola vez, pero voluntaria. Exacto. Del afiliado. Es decir, lo que le quita validez al concepto mismo del sistema de la administradora de fondos de pensiones es la voluntariedad que está explícito, diría yo, en el proyecto que estamos conversando. Y la propiedad también, Manuela, porque, por ejemplo, ayer me mandan un pantallazo de AFP Capital, donde una persona acá de Punta Arenas intentó ingresar. Bueno, recordemos que hace un par de días, antenoche, ¿no?, cuando se aprueba en sala el proyecto, se caen todas las páginas, todas las plataformas web de las páginas de AFP, de las AFP, se cayeron, no estuvieron funcionando, en mantención, decía. Se caen porque la gente empezó a escribir y a preguntar, bueno, ¿dónde tengo que ir a retirar mi 10%? Por eso creo yo de que la información que nosotros como medios de comunicación tenemos que dar tiene que ser muy, muy certera para no generar estos estados de pánico. Sí, exactamente. Y además vamos aprendiendo todos, porque esta cuestión es de educación continua, ¿no?, y cotidiana. Y lo otro, Manuel, es que ayer alguien se mete a, creo que es Capital, y una fila digital. Usted ha entrado a la fila digital de AFP Capital, faltan 20 minutos o 21 minutos para que lo atiendan y va a tener 15 minutos solamente y después nuevamente se va a caer la página, o sea, se terminó la atención. Es decir, para que tú puedas acceder a la información de tus ahorros, tienes que hacer una fila digital y tienes solamente 15 minutos. Entonces, esas son las cosas que, punto uno, molestan a la ciudadanía completa, y dos, son ejemplos concretos donde uno los da a conocer públicamente y dice, mire, esto está pasando. Y el derecho a propiedad se va a las pailas ahí, porque ¿dónde se ha visto que uno tenga algo, sea propietario de algo y que tengas derecho a verlo solamente 15 minutos? Bueno, pero también esto está en tribunales. Estas tres causas que han sido incoadas tanto desde Punta Arenas como entiendo que también de Antofagasta, sí. ¿No es cierto? Y Valparaíso la otra, Manuel, la última. Por cierto, están en tribunales. Ojo que ya hay dos de esas tres causas en los que en una de ellas ya la Corte Suprema ya emitió una resolución diciendo que no, que los fondos los administra la AFP, y es la AFP la que tiene legalmente la autoridad o la tuición para administrar los fondos, y que son solo para pensiones. Por tanto, usted no lo puede retirar. Sí, hay un paréntesis, te voy a tirar la palabra, Manuel, pero hay un párrafo que dice, ayer leí los fallos, y además otro abogado me lo explicó, y la Corte Suprema en el último, sobre todo en el de Valparaíso, dice, no podemos nosotros como justicia permitir darle a usted el permiso, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que retire sus fondos o una parte de sus fondos, porque aunque nosotros como Corte pensamos que es justa la petición y que debiese usted retirar los recursos, la ley nos impide hacerlo y no somos nosotros los capacitados para dar esa aprobación, sino que es la institución correspondiente, el Parlamento. Entonces, el legislador. Entonces, en ese acápite le está diciendo a los parlamentarios, ojo, es muy justo lo que está pidiendo la gente, nosotros no podemos aprobarlo, son ustedes los que tienen que cambiar la ley para que esta justicia se haga realidad. Ahora, ahí también está de por medio el hecho de que, de acuerdo a la Constitución, el Parlamento no tiene atribuciones en materia de gasto fiscal. Y por lo tanto, por eso es que el texto que se redactó en la comisión de la Cámara respecto al actual proyecto, llamémosle el proyecto del 10%, es delicado en su redacción en cuanto a evitar hacer mención a lo que implica de gasto para el Estado, el que ellos tengan, las personas tengan derecho a recurrir al 10%. Porque efectivamente acá está en tensión el derecho de propiedad, y yo diría, para ser más preciso, Mauricio, que acá están en tensión dos derechos de propiedad. Por una parte, el derecho de propiedad inherente a la persona que es la titular, por así decirlo, estoy usando términos lo más legales posible, sí. La titular de los fondos. Ese es un derecho que yo creo que el 90% de los ciudadanos la entiende y lo asume. Estos dineros son de los afiliados que los depositaron mensualmente, cualquiera sea la naturaleza voluntaria o no voluntaria, ahorro forzoso le llamaba
le llamaban algunos diputados en sala antes de ayer. Sí. Pero también está de por medio el derecho de propiedad que están ejerciendo en la práctica las administradoras de fondos de pensiones sobre los recursos que ellos tienen en sus manos. En otras palabras, si a usted yo le estoy entregando a usted mis ahorros a lo largo de una determinada cantidad de años, usted tiene la responsabilidad de administrar esos fondos. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay una colisión de dos derechos. Los abogados seguramente tienen una mejor argumentación para explicarlo. Y eso es lo que le da también sabor al debate político en el que estamos hoy día. ¿Qué te pareció esta, entre comillas, paradoja, ¿no? que se vio en la sala en las últimas horas de... Incluso el ministro de Hacienda, Manuel, criticó a la oposición diciendo, me llama mucho la atención de que lo que está proponiendo la oposición es mucho más liberal de que los propios liberales que veíamos al otro lado de la sala plantean, ¿no? Qué interesante eso que está ocurriendo durante una semana en el Parlamento. Es muy interesante porque siendo concretos, siendo realistas como soy, y yo me recuerdo del antiguo sistema de pensiones, por ejemplo, la del Servicio de Seguro Social o la de las cajas de previsión que existían hasta 1973-75, el afiliado no podía retirar sus fondos porque se me ocurrió, oiga, necesito que me devuelva una determinada cantidad. Eso no existía en el antiguo sistema de pensiones y yo me atrevería a decir, forzando la historia, la ley y la realidad, de que en las actuales cajas de previsión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que son las mejores cajas de previsión que hay en nuestro país, yo no creo que cualquier afiliado a la Capredena o a la caja de Carabineros pueda llegar y sacar la plata porque se le ocurrió. Yo creo que no funciona así. Seamos realistas. No es, y por eso la excepcionalidad de lo que aquí está ocurriendo. Porque lo que está diciendo el proyecto del 10% es, mire, por esta única vez y dada la circunstancia de la crisis en la que se encuentra el país y la crisis económica a la que nos enfrentamos. Ojo que en el último informe de Naciones Unidas que salió, me parece, ayer o antes de ayer, anuncia de que la pobreza en América Latina va a aumentar por lo menos entre un 10 o un 15%, y en nuestro país también. Por lo tanto, yo creo que esa excepcionalidad es la que nos permite preguntarnos, en un futuro sistema de pensiones solidario, el ciudadano o la ciudadana afiliada va a poder decir, ¿sabe qué más? Estoy en una tan grave situación económica que yo necesito que me devuelva mi 5 o mi 10%. Me pregunto. Me hago la pregunta porque yo creo que es bueno planteársela. Sí, absolutamente. Manuel Rodríguez, cientista político, sociólogo, un gusto como siempre conversar contigo. Qué mejor cerrar la semana abriendo este día viernes contigo. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, Mauricio. Que no sea, ya habíamos conversado hace rato, pero me imagino que vamos a seguir conversando las próximas semanas. Invitados. Volveremos. Chao, Manuel, que estés muy bien. Chao, buena jornada. Chao. Gracias. Pausa, señoras y señores, y en los próximos minutos conversamos en vivo y en directo desde la Quinta Región con el senador Carlos Bianchi Chelech. Deme 3 minutos. Si has perdido ingresos debido a la pandemia, inscríbete o actualiza tus datos en www.registrosocial.gov.cl y